Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de 27 de septiembre de 2018, con el primer punto en orden del día, lectura y aprobación, si procede, el acta de la sesión anterior de 30 de agosto de 2018. Señor Álvarez. Nada, simplemente comunicar que me voy a abstener en el acta. Pues entonces votamos. ¿Votos a favor del acta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 15 votos a favor y 2 abstenciones. Segundo punto del orden del día, conocimiento de las resoluciones de alcaldía. Señor Álvarez, tiene la palabra. Nada, simplemente para comentar nuestra sorpresa y, desde luego, nuestro rechazo al decreto de alcaldía 599/2018 en referencia a una multa que al inicio de un expediente sancionador por valor de 1.501 euros que se ha iniciado contra el presidente del comité de empresa de Sedena por poner una pancarta en las instalaciones deportivas. Un día de huelga. Yo la información que le puedo dar, que tras la instrucción, según comentó, o la información que me facilitó la Jefatura de Policía, que se archivaba la sanción. Quedan por enterados. Tercer punto del orden del día, aprobación inicial de la modificación del Plan Municipal de Cizur Mayor. Dictamen. 1. Aprobar inicialmente modificación pormenorizada del Plan Municipal de Cizur Mayor en lo que respecta a la normativa urbanística general incluida dentro del mismo, en el sentido en el que consta en el expediente de la sesión. 2. Someter a información pública la presente modificación mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, en los diarios editados en Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de un mes. 3. Ordenar la suspensión del otorgamiento de licencias de edificación cuyas determinaciones sean incompatibles con el régimen urbanístico aprobado en esta modificación. Para la defensa del punto, señor Serrano tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Sin más decir, bueno, esto ya lo hemos trabajado en Comisión de Urbanismo y responde a las necesidades que nos venían expresadas por parte del técnico de urbanismo, el arquitecto municipal. Entonces, ante consultas y posibles situaciones que se pudieran dar y que en un principio no se tenían contempladas en la normativa, pues se tiene que llegar a esta modificación y a la suspensión temporal, pues hasta que se resuelva, hasta que se finalice todo el procedimiento administrativo en este asunto en cuanto al tema de edificabilidad en las entreplantas. Eskerrik asko. ¿Alguna otra intervención? ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Cuarto punto del orden del día, aprobación del convenio de colaboración con Asubinsa para promover la eficiencia energética y las energías renovables. Dictamen. 1. Aprobar convenio de colaboración entre Asubinsa y el Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia, para promover la eficiencia energética y las energías renovables en el ámbito del proyecto europeo Sustainability, que debidamente diligenciado obra en el expediente de la sesión. 2. Facultad de alcaldía para la firma de cuanta documentación sea necesaria en desarrollo y ejecución del presente acuerdo. 3. Dar traslado del presente acuerdo a Asubinsa para su conocimiento y efectos oportunos. Para la defensa del dictamen, señor Serrano tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko. Bueno, pues enmarcado en el Plan Energético Navarra Horizonte 2030, la firma de este convenio sería el primer paso que se puede llevar a cabo de Cizur Mayor para el desarrollo de proyectos de mejora de eficiencia energética, concretamente en Santa Cruz de Ardoy. Todo ello en buena parte con el respaldo económico de la Administración pública, de las diferentes administraciones públicas que se encuentran enmarcadas,
y a través de ayudas que variarán en función de diversos factores que pasaremos a estudiar en siguientes comisiones de urbanismo y que llevan a un trabajo laborioso. Además del apoyo en la puesta en marcha de acciones de mejora de eficiencia energética, la incorporación de energías renovables y la mejora y adecuación del espacio de uso público a través del convenio se regularán las condiciones de prestación de asistencia técnica por parte de Nasubinsa. Este es uno de los puntos del convenio. Es un convenio de duración de 3 años prorrogable, donde además el Ayuntamiento se compromete a dotar de espacio y personal para poder atender a los vecinos y vecinas interesadas, lo cual supone una cercanía por parte de la Administración hacia ellos y ellas. Y decir que, finalmente, desde nuestro grupo municipal, expresar que es una alegría para nosotros y nosotras el que Cizur haya sido elegido entre los otros municipios, quedando, en este caso, en primer lugar para poder entrar en este proyecto. Al igual que, por un lado, tenemos el desarrollo urbanístico que puede ser en la urbanización Ardoy, esa urbanización que está en un crecimiento constante, pues tenemos que seguir trabajando en una mejora de otras partes de Cizur Mayor, como puede ser Santa Cruz, que pues con el paso de los años al final sufre se va degradando y va necesitando una remodelación. Intervenciones. Señor Ruiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. No sé, me gustaría igual que se concretaría un poco más qué es lo que, el tema de energías renovables, qué es lo que se va a hacer allí en Santa Cruz, porque supongo que los domicilios particulares no se entrará. O sea, no creo que... Entonces, no sé, no lo veo muy claro qué es lo que se va a ahorrar económicamente pues interviniendo en el plan de energías renovables en Santa Cruz. No lo veo claro. Quiero decir que es unas instalaciones, porque todas esas viviendas tienen calefacción central, o sea, no tienen individual, con lo cual no acabo de ver claramente qué es lo que se puede hacer allí. Pienso que si una de las cuestiones que se pueden hacer, pues eso no sería con renovables, sino sería pues individualizar todas las instalaciones de Santa Cruz, todas las viviendas, con lo cual eso sí se consigue ahorro, porque cada vecino paga exactamente lo que consume. No como ahora, que incluso hay viviendas que igual tienen mucho calor, abre las ventanas y para que se enfríen, ¿no? O sea, eso es lo primero que habría que hacer, creo que es eso. O sea, además que incluso España tiene obligación de hacer a nivel de país el tema de individualizar, porque aquí tenemos el sistema de que cada vivienda no paga por metros cuadrados, o sea, no paga sí, exactamente, paga por metros cuadrados, pero no lo que consume. Entonces, no sé exactamente, no lo veo muy claro, ¿no? Espero que salga todo bien, pero se podrá concretar un poco más. Intervenciones. Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Vale, pues por concretar en cuanto a energías renovables, en Comisión de Urbanismo se expuso de parte de los técnicos y técnicas de Nasubinsa diferentes actuaciones que se habían realizado en otros municipios, muy diferentes entre ellas, porque cada construcción es muy diferente una de la otra. Entonces se puso el ejemplo de la actuación que se había realizado en Tudela, o otra activación que se había realizado en el barrio de Orbina, en Pamplona. Entonces, yo no sé, no soy técnico en la materia y no te sabría contestar, José, pero desde luego que la mejora en la eficiencia energética no creo que los edificios de Santa Cruz sean ya por los años que tienen. Entonces no creo que sean no creo que tengan las mejores aislamientos, o que puedan tener. Nos explicaban los técnicos y la técnica en una reunión previa, en una reunión de trabajo que tuvimos, nos expusieron, pues que por ejemplo en las propias canalizaciones de la calefacción que se podían realizar trabajos de mejora, ¿no? Pues para no perder tanta energía. Entonces, actuaciones muy diferentes, y ahora mismo no se puede concretar porque no hay nada sobre la mesa. A medida que vaya habiendo, pues lo llevaremos a Comisión de Urbanismo, y en esta legislatura, durante esta legislatura y la que viene, porque ya estamos en la fecha en la que estamos, pero se llevará a Comisión de Urbanismo para que se sepa en qué se ha trabajado.
Desde luego que por nuestra parte, por parte de nuestro grupo municipal, mucha tranquilidad. Los técnicos y técnicas de Nasubinsa entienden perfectamente la materia y, además, con la firma de este convenio, precisamente lo que se materializa es ese compromiso entre el ayuntamiento, entre ambas partes, para poder ofrecer esa asistencia técnica y que no las comunidades estén también la libertad, pero sí que al libre albedrío de poder contratar con unos o con otros técnicos y, bueno, pues también tenga la asistencia técnica por parte de Nasubinsa en la materia, ¿no? Señor Saiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Arratsaldeon, a todas las personas aquí presentes. Vamos a ver, a nuestro grupo nos parece un paso importante la firma de este convenio porque se ve la predisposición positiva del ayuntamiento a crear pues una ayuda para estas rehabilitaciones de viviendas y a crear pues una futura ordenanza también pues para estos proyectos. En la explicación que dieron los técnicos de Nasubinsa, al menos yo allá presente entendí que se hacía una reforma de estas que se llaman de bajo coste para un bajo coste energético, y después a una pregunta sobre energía renovable se contestó que también podría dar pie a este tipo de proyectos, pero no quiere decir que en las rehabilitaciones se conjuguen las dos, sino que ese revestimiento, ¿no?, para un ahorro energético es el proyecto principal, y luego yo no sé si es en viviendas privadas o en públicas, eso lo tendrían que determinar, yo supongo que, no sé si ellos o en el propio el ayuntamiento, quien decida si se va a poner energía renovable o no se va a poner ahí. Eso es al menos lo que entendí. Quiere decir que en los edificios, en este caso Santa Cruz, era ese recubrimiento para ayudar a esos edificios a que tuvieran pues un menor coste energético. Señor Ruiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. No, que a mí me parece muy bien. Lo que se va a hacer exactamente, como se hizo en el barrio de Lourdes, son fachadas ventiladas, lo cual pues ahorra, como hicieron en la última Anaya, ¿no? Esa Anaya, ¿no? Pues eso, se hicieron fachadas ventiladas y evidentemente con eso se ahorra, ¿no? Lo que pasa es que, según ya hace unos años, que España incumple una norma europea y por eso todos los años tenemos una multa, que es poner en todos los radiadores un repartidor de costes. Claro, depende del tipo de instalación. Si es una instalación, si es vertical, como seguramente será, que pasa de unas viviendas a otras, entonces tiene que ir vía wifi, ¿no? Y si no, pues un sistema que se puede poner, si es así que entra a la vivienda y sale de la vivienda, no me acuerdo ahora el nombre exacto, en ese caso se puede poner un contador. Lo que pasa es que claro, eso hay que hacer. O sea, si es que ya llevamos en el 17, tenía que estar todo hecho. Entonces, esa es la primera actuación que hay que hacer, que es poner unos repartidores de costes de tal forma que según la propiedad horizontal, cada vivienda paga por metro cuadrado, consuma o no consuma, y de otra forma, con el repartidor de costes, cada uno paga lo que consume, tanto de agua caliente, de ACS como de calefacción. Y eso sí que ahorra, porque entonces la mejor energía renovable es la que no se consume. Entonces, eso es algo que está ahí. Ahora, sí, el poner las viviendas en unas fachadas ventiladas, pues eso pues sí que ahorra también, ¿no? Siempre está más cubierta, es como nosotros cuando nos ponemos el abrigo, pues entonces no. Pero bueno, de todas las formas es un tema que, no sé, yo no sé si Nasubinsa, pero bueno, ahí sí que hay en Navarra, no empresas, sino del mismo gobierno de Navarra, o sea, esto pues que también están muy metidos en estos temas, ¿no? Porque Navarra en esto es bastante pionera. Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues decirte, José, que se trajo el miércoles pasado y hoy llega a pleno y que tampoco tuvimos una información amplia de todo lo que puede ser. En principio, lo que se hace es firmar el convenio para dar el primer paso y el segundo paso costará, como ha dicho Andoni, más tiempo.
Sí que nos explicaron un poco el tema de que la idea era, si no me equivoco me corroboráis, la idea era de que de esas viviendas acabara sacando dos calderas con diferente tipo de, o sea, una con petróleo y otra con, me explico, con dos combustibles distintos para que cuando uno sube mucho el precio se pudiera tirar de la otra y a la inversa. Eso sí que nos comentaron. Entonces, bueno, en principio todos sabemos que Europa ya nos exige acabar con las calderas comunitarias. Entonces, bueno, yo creo que este planteamiento estará presente, porque, bueno, este comentario hubo en esta reunión. ¿Vale? Señor Iriarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Nuestro grupo está a favor de la firma de este convenio, pues porque no es la primera vez que técnicos, bien de Nasubinsa como ahora o en su momento como los de la Orbe en la legislatura pasada, vinieron a exponernos esta posibilidad. Antes no salió adelante por una serie de circunstancias, cosa que precisamente y ha habido dentro de Santa Cruz ha habido comunidades que han dado el paso, concretamente una ya lo ha hecho y la otra están en ello. Entendemos que es un proyecto que es beneficioso, como bien se ha dicho, para intentar recuperar o poner al mismo nivel o parecido nivel de bienestar a todos los vecinos de Citur, porque claro, Santa Cruz, pues sabemos cuándo se hizo casi hace 40 años, y las medidas que en aquel momento existían no son las que existen. Con lo cual, dicho esto, como digo, vamos a mostrar nuestro voto afirmativo. Lo que también tengo que decir, lo dije ya en comisión, un poco al hilo de lo que decía Silvia ahora, mostrar aquí y ahora que estamos todos un poco la falta de, no sé cómo llamarlo, si es transparencia o participación. Cuando se estaba trabajando desde el mes de mayo, nos enteramos el miércoles pasado en la Comisión de Urbanismo, pues que se estaba trabajando el Ayuntamiento. Y de hecho, pues en la documentación que nos daba se veían incluso fotos de personas relacionadas con el Ayuntamiento. Entonces, claro, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, se podía haber dicho, porque hemos tenido unas cuantas comisiones, que no estaba de más de haber dicho que se estaba trabajando en ello, cuando era conocido, por lo menos por los miembros de la corporación anterior, de estos proyectos. El proyecto de Tudela lo conozco muy bien, pues porque en su momento me ocupé de ello, y el de Orbina menos, pero también, con lo cual no estábamos descubriendo ni estamos haciendo ahora nada nuevo que no se esté planteando desde hace mucho tiempo, con lo cual, pues bueno, ahí queda la queja que ya la hice en la comisión. Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, decir que a día de hoy se ha hablado después de mi intervención de las ayudas. Sí que es cierto que en el propio convenio existe la posibilidad de al menos estudiar o por lo menos adquirir por parte de la corporación el compromiso de estudiar pues una ordenanza de ayudas. Sí que es cierto también que en este ayuntamiento ya existe una ordenanza de ayudas a la rehabilitación de edificios. Ya veremos qué forma se le da, con qué cuantías, con qué características, trabajando también conjuntamente con el Servicio Social de Base para colectivos más vulnerables, que eso también se habló en la propia comisión. Entonces, ese trabajo es un trabajo posterior, que es lo que además después ha dicho Silvia, pues yo ya lo había dicho antes. Es un trabajo que viene después y que pues que lo tendremos que trabajar conjuntamente y le tendremos que dar muchas vueltas con datos sobre la mesa, porque a día de hoy no están. Y a día de hoy no hay más datos que los que se llevaron a comisión. Lo dije en comisión, preferí que viniesen los técnicos y técnica de Nasubinsa para explicar el proyecto Sustainability y pues también es cierto que, y más quienes habéis tenido responsabilidades de gobierno, sabéis que los temas tienen que ir trabajados, hay un trabajo previo, se trabajan en muchísimas a lo largo del día, ¿no? en el ayuntamiento por parte de los grupos municipales y más por los que estamos con la responsabilidad de gobierno, pues hay mucho trabajo que al final se termina materializando en una propuesta que se lleva a la comisión. Hay veces que incluso y eso ha pasado en Comisión de Urbanismo, un proyecto que se llevaba trabajando durante un año en reuniones, pues justamente se hizo en comisión y al día siguiente va y cae ese proyecto, que era sobre
pues un proyecto que había. Entonces, sí que es cierto que se venía trabajando desde mayo, pero no se ha materializado en nada, no hay una información diferente a la que se ha llevado a comisión, sino que ahora, pues a medida que se vaya generando información y se pueda llevar a comisión para el trabajo, pues se seguirá llevando y ya está. A mí, por lo menos, a nuestro grupo municipal nos agrada que vaya a obtener pues el voto favorable, si no es de todos o de la mayoría, de todos y todas o de la mayoría de la corporación, y bueno, pues yo creo que no debería de traer tampoco mayor discrepancia, ¿no? Señor Iriarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. A ver, que quede claro, no sé si me explico bien o no se me quiere entender. Yo no he cuestionado el trabajo en ningún momento, en ninguno. Cada uno trabaja como cree que tiene que trabajar. Yo he cuestionado la información. Y esta misma intervención que acabas de tener ahora, si la tienes en el mes de mayo en la Comisión de Urbanismo, bastaba, por lo menos para nosotros. Oye, hemos iniciado, estamos trabajando en esta línea y nosotros habríamos dicho en mayo lo que decimos ahora, adelante, porque conocemos el proyecto. A eso es a lo que me refiero, a la falta de, y poner el adjetivo que queráis. Pues si no hay más intervenciones, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Quinto punto del orden del día, aprobación inicial del expediente de modificación de ordenanzas fiscales por actualización de tarifas para el año 2019. Dictamen. 1. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de ordenanzas para la actualización de las tarifas para 2019 elaborado al efecto y que aquí se da por reproducido. 2. Someter la presente modificación de información pública previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor por el plazo mínimo de 30 días hábiles a fin que los vecinos interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos o observaciones que estimen pertinentes. Una vez transcurrido el plazo indicado y si no hubiera reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente. 3. Actualizar los importes de los arrendamientos urbanos municipales, plazas de garaje, en el incremento del IPC de agosto, el 2,4%. Para la defensa del punto, señor Vivenza tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko, alkate jauna. Arratsaldeon denori, hemen zaudetenoi eta etxetik jarraitzen diguzuenoi ere, telebistaren bitartez. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, como ha dicho Cristina, pues lo que traemos aquí es la actualización de las tarifas. Se actualiza pues tal y como se viene haciendo desde muchos años y desde luego esta legislatura, es la actualización de las tarifas con el IPC que corresponda al interanual de Navarra de agosto. Se coge el IPC interanual de agosto y es el que se aplica de forma automática o de forma lineal en las tarifas. En este caso ha sido el 2,4%, por lo tanto esa es la subida que se propone en líneas generales. Es cierto que hay algunas tarifas en las que no vamos a aplicar esa subida y voy a explicar cuáles son y por qué. El por qué, pues en algunos casos es porque son ordenanzas nuevas que aprobamos el año pasado, entonces no vemos adecuado pues que se aplique ya inmediatamente la subida. En otros casos ya tuvieron una subida importante el año pasado y luego están pues aquellas que afectan a las instalaciones deportivas que son por unas afectaciones, van a tener una afectación las instalaciones por las obras durante mucho tiempo. Entonces hemos creado oportuno mantener todas ellas como están. Y en concreto voy a enumerar cuáles son las que se mantienen, que son, como he dicho, en la utilización de las instalaciones deportivas, pues todos los abonados, abonadas, no abonados también, uso del polideportivo, merendero, todas ellas se mantienen. También se mantienen las que dentro del epígrafe, tasas por expedición y tramitación de documentos, pues aquellas que metimos el año pasado, que son las certificaciones y compulsas, fotocopia de documentos, copia de planos, etcétera, dentro de ese epígrafe las que estaban. En cambio, sí se actualizan las de las tarjetas de armas y animales peligrosos. Luego, el precio público por prestación de servicio municipal de respiro familiar también se mantiene.
Se mantienen también las actividades destinadas a personas mayores y o dependientes realizadas desde servicios sociales desde el año pasado, que son las del año pasado que pusimos. Se mantienen también como están las de entrada, inscripción, matrícula, cursos y actividades de carácter sociocultural y de ocio y tiempo libre. También se mantienen dentro del epígrafe de las tasas de aprovechamientos especiales de suelo, pues aquellas que son de las mesas, sillas, terrazas y veladores, así como la instalación en fachadas en las fachadas o vía pública de unidad al año, pues el tema de los cajeros y vending. Esas, como era una ordenanza nueva que hicimos, una actualización y un incremento del año pasado, se mantienen. Y finalmente también se mantienen dentro del epígrafe de las tasas de prestación de servicio de retirada de vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia de los mismos, pues aquellas que son de la cuota de servicio de depósito y también las cuotas por servicio de inmovilizado, que esas son las que pusimos el año pasado como nuevas. Entonces, esto es lo que se propone, lo que se trae aquí. ¿No se me oye? Luego, dentro del dictamen viene el expediente adjunto, en el que sí que se han incluido unas propuestas que llegaron a última hora desde el Patronato de Deportes, referido precisamente a las instalaciones deportivas municipales, que son las 3 que voy a enumerar. Por un lado están que los y las deportistas pertenecientes a los clubes ARDO y convenidos con el Ayuntamiento de Cizur Mayor a través del patronato estarán exentos de la cuota de entrada y pagarán el abono anual que corresponda, de empadronados o no empadronados, lo que les corresponda. En segundo lugar, esto sí que es una novedad, se incorporan aquellos que se incorporen como fichajes en equipos de categorías nacionales, abonarán la cuota anual de las instalaciones deportivas como personas empadronadas en Cizur Mayor. Y finalmente se incluye también el concepto de excedencia por razón para aquellas personas que por razones de estudio o trabajo vayan a permanecer fuera durante un tiempo que corresponde a la facturación. Pueden solicitar pues una excedencia de ese periodo. Esas son las novedades y los arrendamientos urbanos también, pues como los precios públicos, se les aplica el IPC. Intervenciones. Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, nosotros vamos a votar en contra porque ya el año pasado dijimos que no estamos de acuerdo con esas subidas y algunos de los temas que has comentado últimos, Alex, pues creemos que se han trabajado un poco en la comisión que corresponde y que, por ejemplo, no se ha hecho ningún tipo de consulta de qué nos parece algo así, sobre todo el segundo punto de los últimos. En fin, que de momento no estamos a favor y vamos a votar en contra. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, buenas tardes de nuevo. Nuestro voto va a ser abstención. No estamos de acuerdo con la última cuestión que ha comentado el señor Vimencha. Ya lo comentamos en el Patronato de Deportes oportuno. El tema de que venga gente de Cizur, o sea, que no es de Cizur, que se fiche por parte de equipos a gente que no es de Cizur y que encima se les dé la oportunidad de pagar menos, pues no lo compartimos. Creemos que es discriminatorio frente a otras personas que no son empadronadas en Cizur y no hacen deporte, y entonces ahí ya se les obliga a pagar una cuota mayor. Y bueno, entendemos que es una postura que viene manteniendo y que viene trabajando así el Patronato de Deportes y el Servicio de Deportes de Cizur Mayor desde hace tiempo, y nosotros no la compartimos para nada, porque además es discriminatorio a sí mismo para aquellas personas que no compiten en categorías nacionales, pero que, por ejemplo, vienen al Instituto de Cizur.
una persona que venga al Instituto de Cizur, que no sea empadronada en Cizur y que sea empadronada en un pueblo de las cercanías de Cizur, que tenga 13, 14 años, que quiera hacer una actividad deportiva, a esa persona precisamente a esa no se le va a cobrar como si fuese empadronada de Cizur. Pero si un equipo de categoría nacional, que suena muy bien lo de categoría nacional, pues bien, pues un equipo de categoría nacional ficha a una persona que no es de Cizur, pues bueno, pues le bajamos la cuota. No lo compartimos para nada. Y entendemos que eso no es trabajar por el deporte base y eso no es trabajar por lo que este ayuntamiento entendemos en este grupo municipal que debe trabajar. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, sería muy largo de contestar, ¿no?, a esto último que ha mencionado el señor Álvarez, pero el que se trabaja por el deporte base está demostrado, ¿no?, y archidemostrado en todos los años que lleva el deporte en Cizur, ¿no? Hay todo el número de deportistas que hay en todas sus variantes, ¿no? Generalmente somos los que más deportistas tenemos en prácticamente todos los deportes. Entonces, el deporte base se trabaja y vamos a decir que muy bien en Cizur. El que no sea el que deportes, ¿no?, por este deporte base, ¿no?, por el buen trabajo de deporte base, que un club o una sección deportiva, ¿no?, consiga un ascenso a una categoría nacional, eso es un triunfo de deporte base. Y eso es un triunfo de deporte de Cizur, como lo está demostrando todos estos equipos que hay en categoría nacional, con un gran número de deportistas de Cizur jugando en los primeros equipos. Que llega a una categoría especial, esto supone para el pueblo de Cizur un paso importante. Y digo para el pueblo de Cizur porque este paso es más que el paso de un club solamente. O sea, representa al pueblo y es una riqueza tanto deportiva como social para Cizur, que además le genera unos ingresos. Le genera unos ingresos por toda la gente que acude a presenciar esos encuentros. Y sobre todo porque no es un coste al ayuntamiento, sino un beneficio. Este tipo de equipos, claro, evidentemente al club le cuesta trabajo, le cuesta dinero, gente completamente voluntaria que está ahí trabajando. Y entonces, repito, no es un coste al ayuntamiento, porque el ayuntamiento no tiene que poner ningún dinero, sino que es que ese club no pague una parte de la tasa, sino que pague como una persona empadronada. En estos momentos estamos hablando de unas cantidades de unos 1.000 euros, que no creemos que en ese presupuesto sea desorbitado. Porque si algo tiene el Servicio de Deportes y los convenios que firma con todos los clubs es que no va a permitir que ningún club, por jugar en categorías especiales, empiece con una filosofía de fichajes que se exceda en lo que es la política de base. Y en eso estamos. Ahora mismo tenemos un equipo de baloncesto femenino que encima se promociona el deporte femenino que hace falta en estas categorías superiores y, pues bueno, se ha hecho una serie de fichajes muy pocos, pues para jugar en esta categoría. Entonces, para nada, y quedó demostrado en el Patronato de Deportes en su votación, ¿no?, que una inmensa mayoría de los allá presentes pensaban esto mismo, ¿no?, que va a generar una riqueza, repito, deportiva y social, y para nada influye. En las diversas leyes que hay del deporte se menciona especialmente que estos tipos de equipos en estas categorías es beneficioso para el deporte base, porque lo tienen como objetivo, lo tienen como finalidad. De hecho, por ejemplo, otro día en las presentaciones nos dijeron que las camisetas, la segunda equipación de las camisetas que tienen, que se ha vendido cantidad. Entonces, esto genera pueblo, esto genera ilusión, esto genera motivación en todo el deporte base.
Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, bueno, algunas cosas las comparto con lo que dice el señor Sainz, otras discrepo. Luego habrá que ver la realidad. En este mismo salón de pleno, hace unos meses hicimos una recepción para jugadoras, en este caso de baloncesto, porque habían alcanzado un ascenso. Nos podemos preguntar entonces a ver cuántas jugadoras de las que son de CISUR se mantienen en ese equipo. Y lo podremos ver y lo vemos si quieres en el próximo patronato. No obstante, yo cuando he dicho que es discriminatorio porque se está precisamente centrando esta modificación en equipos nacionales. Y a nosotros no nos consta, al menos, que se haya hablado con todas las secciones y todos los clubes deportivos, y nos da la sensación de que esto es algo hecho a solicitud de un club en concreto, que es baloncesto. Entonces lo que nos gustaría es que se hubiese hecho de otra forma. Nosotros podemos llegar a compartir lo que se ha dicho si se hubiese visto desde el prisma de que no va a ser solo para equipos nacionales, sino incluso para otro tipo de equipos. Pero bueno, es algo que no se ha reflexionado, es algo que ha venido a prisa y corriendo, que lo vimos rápidamente en el último patronato de deportes y que se ha traído a pleno, de hecho, porque algunos hemos solicitado de que se traiga a pleno. Entonces, bueno, nosotros parte del argumentario lo podemos compartir, pero lo que sí se nos queda corto es que se está reduciendo ese beneficio, porque dice el señor Sainz, evidentemente, que el ayuntamiento no da ningún dinero, pero también es cierto que deja de ingresar dinero. Ese acuerdo se está únicamente centrando en equipos nacionales y por unas circunstancias que han venido sobrevenidas. Entonces, bueno, entendemos que la reflexión podría haber sido mucho más amplia, se podría haber hablado con todos los clubes y todas las secciones y se podría haber igual llegado a un acuerdo pues beneficioso para todos los clubes y todas las secciones deportivas. Señor Sainz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, vamos a ver, empezando por esto último. A los clubes y secciones se les comunicó. Se les comunicó a todos y, de hecho, los representantes en el patronato de los clubes y secciones deportivas votaron a favor de esta propuesta. Eso es representativo de algo. Eso es representativo que están a favor de esto. Que esta misma propuesta pueda llegar a otra serie de fichajes en otras categorías o de otras edades. Aquí no se habla de edades, se habla de categorías. Puede jugar una joven de 17 años, una mayor de 30 años, no se habla de edades, de categoría. Bien, ¿que se puede extender a esto? Bueno, eso es una idea que el propio, en este caso, presidente del Patronato de Deportes lo ha propuesto alguna vez. O cambiar este tipo de gravamen de tasa, ¿no? O crear otro tipo de carné deportivo. Bueno, hay una propuesta, pero no hay una propuesta en firme de los clubes deportivos con respecto a esto. Y como no la hay, pues no se ha estudiado. Porque posibilidades hay muchas de hacer. En este caso, hay la que hay, ¿no? De estas casas que ahora pues vamos a votar para su aprobación o no. Pero lo que no puedo admitir es que se diga, pues eso, que esto es como discriminatorio para los demás. Vamos, si realmente crees que es discriminatorio, pues presentas un recurso al TAN como lo hiciste en otras ocasiones y verás pues cómo lo perderás, como lo perdiste en la última ocasión. Lo perderás porque no es discriminatorio. Te gusta mucho la palabra discriminar en este tipo de cosas y en deporte sobre todo. Y pues bueno, pues si es discriminatorio, que eso son palabras mayores, pues recurre y verás pues que no es discriminatorio. Sino simplemente es, decías, un dinero que va a dejar de ingresar al ayuntamiento. O sea, un dinero que no nos vamos, repito, por números desorbitados, que va a dejar de ingresar al ayuntamiento, pero que va a ingresar de sobra el pueblo de CISUR, la hostelería de CISUR, y que va a crear, repito, y es que no voy a repetir lo demás, ese grupo, ¿no? Humano y social de CISUR que va a crear una motivación y un seguimiento, en este caso al baloncesto, como puede ser al balonmano, como puede ser al fútbol o como puede ser al taekwondo.
Y entonces creemos que ese apoyo, esa acción positiva al deporte femenino y al deporte en general, pues es beneficioso para el pueblo. Mucho más beneficioso que lo que puede representar no ingresar 1.000 euros en este caso. El señor Iriarte tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, vamos a ver, nuestro grupo aquí no está para ni intentar convencer ni demostrar nada a nadie. Nosotros estamos a favor de este, o sea, va incluido dentro del tema de las tasas, de este tema que se trató en el Patronato de Deportes, por algo muy sencillo. Yo creo que todos conocemos, y el que no lo conoce es porque no quiere, es el desarrollo del deporte en Cizur desde hace muchos años, y el nivel del Ardoy y el conocimiento de Ardoy como palabra de deporte en Cizur está más que demostrado. En este caso concreto, como bien se dice, hay una especial dedicación o una especial atención a la Fundación de Baloncesto Ardoy, evidentemente, pues claro que sí. Nosotros hemos apoyamos y apoyaremos en el futuro todas estas iniciativas cuando entendamos, como en este caso, que no hay que olvidar que el presidente de la Fundación, cuando el equipo de chicas, el equipo femenino ascendió de categoría, vino al patronato, no sé si fue en mayo o en junio, vino al patronato y explicó qué proyecto se planteaba a nivel de Navarra en el baloncesto femenino, que era un proyecto compartido por todos los clubes, por lo menos los importantes del baloncesto femenino. Nos lo explicó, lo entendimos en el mes de, no recuerdo si era mayo o era junio, es igual. Y ahora, cuando han venido ahora, lo que han venido es a pedir una ayuda, que les echemos una mano, porque como bien se ha dicho, y es cierto, pues es complicado. Y todos sabemos, o casi todos sabemos, lo que cuesta desde el amateurismo de los dirigentes, entrenadores y jugadores. Aquí no estamos hablando de ninguna profesionalidad de nadie, estamos hablando de hacer deporte. Y que puntualmente es necesario fichar alguna, en este caso, como así se ha hecho, alguna jugadora de algún equipo de Navarra, como alguna incluso extranjera, creo que son una chica argentina, creo que hay dos, que las vimos el otro día, los que estuvimos en la presentación, o sea, en la final de la Copa y la presentación. Yo creo que deberíamos estar orgullosos, deberíamos estar orgullosos en lo deportivo. Y si podemos en un momento puntual, tomar una decisión como la que estamos tomando, pues nosotros, como digo, la hemos apoyado en el pasado, la apoyamos en el presente y la apoyaremos en el futuro. Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, puesto que soy representante de Gero Abay en Patronato de Deportes, y además a este Patronato de Deportes acudí y precisamente se llegó a votación. El único problema pudiste tenerlo tú, Javi, y me parece que también discrepaba Silvia, porque me parece que también estaba Silvia, no creo que voy a recordar. Pero por parte del resto de clubes no hubo ningún problema. No hubo ningún problema, no dijeron nada, dijeron que adelante. El resto de grupos, pues ya ves, lo mismo que ha dicho Luis Mari también lo dijo en Patronato, que decía, al final lo que se está viendo aquí, que parece ser que dentro del punto del orden del día, la única discrepancia que pueda haber es el fiel reflejo de lo que pasó en el Patronato. Y volveré a decir lo mismo que dije en el Patronato, y se lo dije al presidente del Patronato de Deportes. El presidente del Patronato de Deportes va a tener todo el apoyo por parte de nuestro grupo municipal también en este tipo de medidas. Y viene ¿por qué? Este tipo de medidas esta medida ha sido la consecuencia de no poder, pues porque no se puede aportar o no se puede ayudar de otra forma, en este caso a la Fundación de Baloncesto, que tras mucho esfuerzo, tras mucho trabajo y para orgullo de todos y todas las cizurtarras, cuando tienen los resultados que ha obtenido mediante ese esfuerzo y ese trabajo, pues no se puede ayudar de otra forma que en este caso, pues esta es una de las formas. Entonces el Patronato de Deportes y el área de deportes ha trabajado en intentar ayudar, aunque sea en esta vía, y desde luego que tendrá todo nuestro apoyo, pues porque creemos que bueno, y además y dije esto concretamente en el Patronato de Deportes.
Cuando ascendieron estábamos todos muy orgullosos y muy orgullosas y bajamos abajo y todos gritando. ¿Por qué? Pues porque es verdad, pues porque es un orgullo para nuestro pueblo. Entonces, bueno, ¿qué? Algo se acopla. Entonces, eso, sí que es verdad que no ha sido nada diferente porque es la misma discusión que se tuvo en el propio Patronato de Deportes, pero nadie tuvo ningún problema más que la discrepancia que pudo tener Silvia, que también en sintonía de lo que ha dicho, y tú. Pero el resto de clubes, cero. No dijeron nada y dijeron que estaban de acuerdo y además yo creo que incluso entendían la posición de baloncesto. ¿Alguna otra intervención? Señora... Vale, pues entonces primero... Bueno, yo primero he visto a la señora Pérez y luego al señor Saiz, pero me da igual el orden... Vale, pues señora Pérez tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, pues nosotros recordar que en el tema de Porto estamos a favor del deporte como ejercicio de base, como salud y como unión y trato social, ¿no? Entonces, bueno, esto nos chocó un poco y lo que nosotros decimos y dijimos fue que creemos que no se ha trabajado. O sea, yo creo que decirle a quienes están deseando llegar a la alta competición que van a tener esas condiciones si llegan, que es a lo que me refiero cuando decimos votó balonmano, votó baloncesto, votó fútbol, claro, que va a votar. Ojalá llegue y me lleve también ese beneficio. Lo que yo creo es que deberíamos de trabajar más y además en esa comisión les puse hasta qué punto puede ser un club de CIZUR si no establecemos unas normas. Y en eso es en lo que tenemos dudas de cuántos pueden ser empadronados de fuera, cuántos no. Hasta qué punto, claro, ahora son 1000 y pico que dejamos de ingresar, pero si baloncesto llega, si fútbol llega, si tal, ¿les vamos a decir que sí a los 1000 y pico a todo el mundo? Eso es, José Ángel, lo que tengo dudas. Y lo dije ese día y dije de trabajar un poco más porque creía que había que regular un poco este tema. Y esa es la duda que tenemos, especialmente nosotros estamos con el servicio de base, o sea, con los menores y con atenderlos bien, y también ellos se quejan de que no llegan, ¿no? Entonces, no es que estemos en contra de aprobar esto, sino que creemos que hay que regular un poquito más, como te digo, para decir que es un equipo de Ardoy, hasta qué punto puede tener empadronados o no, haber trabajado eso. Eso es lo que nos falta un poco, ¿vale? Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. En el último curso que organizó el Servicio de Deportes con la ayuda del Servicio de Igualdad, en este curso sobre deporte y mujer, pues una de las sesiones era deportistas de élite. Y fue pues una mesa redonda donde pues 5 deportistas de élite, 5 presentes y 2 por videocámara, expusieron sus vivencias. Evidentemente, dentro de sus vivencias, pues también había esa motivación que habían tenido siempre en deportistas que ellas habían considerado de élite y que eran su motivación y su finalidad. Porque eso nos hemos movido todas las personas que hemos hecho deporte. Y si son del pueblo, pues aún mucho mejor, ¿no? Como deportistas que tenemos en la élite dentro del deporte en CIZUR. Estas mismas deportistas han sido un referente para otras. Vale. Con lo que quiero decir es que decías regular se regula en cada momento en la votación. Sinceramente, si en la votación los clubes habrían puesto algún impedimento, y no solamente en la votación, sino si a mí me hubieran llamado a algún club, a alguna sección, oye, pero ¿qué estáis haciendo? Mi postura no sería esta. Pero es que los clubes y secciones no han dicho nada. Todos han votado a favor los presentes, y yo que tengo contacto absolutamente con todos los presidentes, juntas y deportistas, todos están encantados. Y el otro día, hablando con las chicas de CIZUR, ¿no?, que tienen 19 años, ¿no?, recién salidas del instituto, el año pasado, salieron del instituto y están jugando en ese equipo, están encantadas. Entonces, yo no veo qué problema, porque repito, si algún club
hubiera puesto algún impedimento, pues me lo habría planteado, pero ningún club puso ningún impedimento y todos votaron a favor. Eso algo dirá, ¿no? Algo dirá. Si no hay más intervenciones, pasaríamos a votar el dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 15 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Sexto punto del orden del día, aprobación de los tipos impositivos de la contribución territorial 2019 y los tipos del gravamen y porcentajes anuales del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para el año 2019. Dictamen. 1. Fijar el tipo de gravamen para la contribución territorial con efectos desde el 1 de enero de 2019 en el 0,241%. 2. Aprobar para el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana los mismos coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno que los establecidos en el artículo 175.2 de la Ley Foral 2.1995 y 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra. Aprobar los siguientes tipos de gravamen según el periodo de generación del incremento de valor a efectos de la liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y con efectos desde el 1 de enero de 2019. Menos de un año, 1, 2, 3, 18,47%. De 4 a 15 años, 25%. De 16 a 20 o más años, 18,47%. 3. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor para su general conocimiento. Para la defensa del dictamen, el señor Vimenza tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko, alkate jauna. En este punto vienen dos cuestiones, como ha dicho la señora secretaria. En el caso de la plusvalía, lo que se hace es, es una propuesta, ¿no?, que ha venido de intervención y que se ha recogido en la propuesta, que es mantener los coeficientes a aplicar al valor de los terrenos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales y Navarra, y se proponen tipos de gravamen según los años. Van entre los mínimos de 18,47, que es para los primeros años, hasta el tercer año. Posteriormente, hasta el año 15, se propone que sean 25% y el resto 18,47. Los que se aplican el 25% son los que tienen precisamente el coeficiente más bajo, que es el 0,06. Hemos hecho una comparativa con lo que se está aprobando en la comarca, en otros ayuntamientos, y esto es lo que se viene haciendo. Respecto a la contribución territorial, pues aquí vengo, como en el punto anterior, el orden del día ha indicado que todos los años aplicamos el IPC que toque en agosto del interanual referido a Navarra, y en este caso, por lo tanto, la contribución, el tipo de gravamen pasaría de 0,236 a 0,241, que se correspondería, es un poco menos que el 2,40, pues por el tema del redondeo, que hemos redondeado a la baja, ¿no? Pero eso es lo que se trae. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. ¿Intervenciones? Pues si no hay intervenciones, pasamos a votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 16 votos a favor y 1 abstención. Séptimo punto del orden del día. Declaración institucional de rechazo al ataque de la Mano Roja en las fiestas de Ansoain.
El Ayuntamiento de Cizurmayor manifiesta su más enérgico rechazo al grave ataque producido en la madrugada del 14 de septiembre sobre la mano roja gigante instalada en la plaza Rafael Alberti, el municipio de Ansoain, con motivo de las fiestas. Esta mano, cedida por el Ayuntamiento de Pamplona, forma parte de un trabajo en red que distintas entidades locales con áreas de igualdad llevamos realizando desde hace ya varios años en colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad. El Ayuntamiento entiende que este ataque deliberado y premeditado es una agresión machista directa sobre un símbolo que representa el compromiso de la sociedad navarra frente a la violencia contra las mujeres. Asistimos con preocupación a acciones violentas como esta, que se ejercen en una estructura patriarcal que reacciona frente a los avances alcanzados desde los movimientos feministas y la sociedad al completo. Avances que permiten el ejercicio real y efectivo de los derechos civiles de las mujeres y que benefician a la sociedad en su conjunto al suponer un mayor desarrollo de los derechos humanos. Por ello, hacemos un llamamiento especial a los hombres, adultos y jóvenes para que contribuyan a estos logros y no sean cómplices de actitudes y agresiones machistas. Y animamos además a las mujeres jóvenes y adultas a que respondan a todo tipo de agresiones y a que busquen el apoyo de otras personas. Queremos manifestar además que este hecho nos reafirma nuestro compromiso para seguir desarrollando acciones a favor de la igualdad y contra la violencia machista, entendiendo que es este el único camino para alcanzar la garantía de derechos humanos de todas las mujeres, en nuestro pueblo y en todo el mundo. Ni en Ansoain ni en ningún otro lugar no agresiones sexistas. Señora Rubalcaba, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Hola, buenas tardes. Bueno, en este punto creo que estamos toda la corporación de acuerdo, asimismo como la gran mayor parte de la sociedad. Mostramos un rechazo absoluto ante estos hechos, que no es una simple gamberrada en sí, sino es un acto vandálico contra algo que representa, lo que dice la declaración, la lucha contra la violencia sexista. Creo que es importante y demuestra que debemos continuar reforzando nuestras campañas en fiestas, al ver la necesidad real ante estos hechos. Gracias. Señora García, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Arratsaldeon, comparto las palabras de Carmen Rubalcaba, pero además yo quisiera hacer énfasis en que la lucha feminista es una lucha y de hecho ha supuesto la mayor revolución en los últimos 200 años por encima de cualquier otro cambio social. Ha desembocado en importantes modificaciones a todos los niveles y que nos llevan a poder afirmar que más que una revolución ha supuesto una evolución. Pero yo además quiero, y un poco tomando el ejemplo de lo que ha pasado en Ansoain, enfatizar que esta revolución, que ha implicado una evolución social, se ha hecho sin empuñar en ningún momento ninguna medida de violencia o de agresividad. Ha sido el mayor de los cambios y de las transformaciones sociales sin tener que recurrir de ninguna de las formas a lo que sería una confrontación bélica. Y esto lo pongo en valor precisamente porque desde la fuerza patriarcal, desde la imposición machista, se sigue recurriendo ya no solamente en los fondos, sino en las formas a la violencia para seguir manteniendo su poder. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, nosotros sumarnos, como no puede ser de otra manera, ¿no?, a rechazar cualquier tipo de violencia y en concreto pues esta que vemos que es un lastre que tenemos en la sociedad y que día a día se ve lo que se ve. Y ya que es de fiestas, pues también quería comentar, las tareas nos las tenemos que poner también las instituciones. Nosotros, y acabamos de finalizar nuestras fiestas, nosotros mismos a veces promocionamos determinadas actitudes. Y es que en las pasadas fiestas, el sábado de fiestas concretamente, pues la actuación musical, pues se pudo escuchar cualquier actuación musical contratada por el ayuntamiento. Se pudo escuchar también canciones de sesgo machista y determinadas canciones pues que no son agradables de escuchar. Entonces, bueno, esas tareas ponérnoslas también nosotros y en fiestas, pues a ver si el año que viene conseguimos hacer algún tipo de trabajo al respecto. Si no hay más intervenciones, pasamos a votación. Votos a favor de la declaración. Se aprueba por unanimidad. Octavo punto del orden del día.
Declaración institucional contra todas las violencias hacia las mujeres, las niñas y los niños. Los abusos y agresiones contra las mujeres, las niñas y niños son una grave vulneración de los derechos humanos y suponen la manifestación más violenta de las desigualdades sociales existentes entre hombres y mujeres. Se trata, por tanto, de un problema estructural, directamente vinculado a las diferentes situaciones de poder en que las personas se encuentran por razón de su género. En consecuencia, el único modo eficaz de enfrentar las causas de la violencia sexista pasa por el avance de la igualdad real y efectiva entre todas las personas. Es indispensable el trabajo continuo en esta dirección, teniendo un papel fundamental la prevención a través de la incorporación de la igualdad de género de forma transversal dentro de la educación desde edades tempranas. Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Cizur Mayor manifiesta su repulsa a la violencia sexista, a la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones. Su compromiso de que este Ayuntamiento va a seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, caldo de cultivo de la violencia estructural. Su solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias. Desde el último pleno celebrado el día 21 de agosto hasta el día de hoy, las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género han sido Estela Izaguirre, 35 años, NB, 37 años, nombre y apellidos no conocidos, 60 años, María Dolores Mínguez Herrero, 68 años, Eva Bou F, 35 años, Yestia Menéndez, 29 años, Joester López, 32 años, nombre y apellidos no conocidos, 71 años. En proceso de investigación, Carmen F., 64 años, nombre y apellidos no conocidos, 65 años. María Maynar G., 92 años, nombre y apellidos no conocidos, 69 años. Señora Rubalcaba, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Recordar, como bien sabréis, cuando se envía esta lista, es el último día en que se pueden enviar la documentación para el Pleno y entonces no están aquí las personas, las mujeres y niñas que han sido este martes negro en especial, que en 9 horas han sido asesinadas 2 mujeres y 2 niñas de 2 y 6 años. Hacer recuerdo de esto, se ha sumado otra mujer asesinada a cuchilladas ayer mismo, con lo cual en 24 horas han sido 4 mujeres y 2 niñas. Para el próximo pleno estarán aquí sus nombres. Gracias. Señora Toral, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Vaya, Arratsaldeon de Noí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hablamos mucho de evolución, de revolución, de luchar, pero lo que está claro es que el camino todavía es muy largo, queda mucho por hacer porque el avance es lento y bueno, siempre hay picos, ¿no? Como el de este momento de las muertes de las mujeres. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer tiene que ser diario, plantearse absolutamente todas las acciones que puedan posibilitar un avance hacia esto, por muy pequeñicas que sean, y todavía queda un trabajo muy duro. El avance es muy lento. Tenemos que hacer más esfuerzo y tenemos que poner medios económicos, medios sociales y medios físicos para que esto avance más, porque evidentemente no se está consiguiendo el resultado esperado hasta este momento por todas las fuerzas desarrolladas, sino al revés. A veces hay incluso involución, ¿no?, con estas acciones que conocemos actualmente, y yo creo que hay mucho que hacer todavía y mucho que evolucionar. Sin más intervenciones, pasamos a votación. Votos a favor de la declaración. Se aprueba por unanimidad. Noveno punto del orden del día. Ruegos y preguntas. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, una pregunta muy simple. En el próximo mes de octubre vence el convenio de las trabajadoras y trabajadores laborales que tenemos en el Ayuntamiento. Y simplemente es conocer cuándo se va a proceder a negociar con los trabajadores el convenio.
y cuándo se prevé la aprobación del mismo. Y lo pregunto simplemente porque, como sabemos, el convenio de los laborales no es como el de los funcionarios, porque tiene un artículo 2 donde no se prorroga automáticamente el contenido del mismo. Entonces, simplemente es por conocer eso, si se tiene ya algún planteamiento. Sí, bueno, la semana pasada estuvimos hablando el jueves en la Comisión de Presidencia. Es cierto que se me olvidó igual comentar a la gente que faltaba, en este caso también al señor Ruiz, que se habló del tema, y entonces la semana que viene se llevará un planteamiento de calendario a la Comisión. El día es jueves 4, si no recuerdo mal. Señor Terés. Sí, Arratsaldeon, buenas tardes. Nada, era sin más informar que algún miembro del Pleno pues me ha comentado a ver cuándo iba a ser el próximo patronato de música. Pues bueno, decir que es el 16 de octubre será, entonces sin más informar eso. Señora Pérez. A mí me gustaría saber, ante el comunicado oficial del Club de Atletismo Ardoy y ante la falta de instalaciones, que decía que querían tener respuesta antes del miércoles 26 de septiembre, que si se les ha dado respuesta o no, que no sé nada. Bueno, yo le puedo contestar, aunque bueno, es un tema de patronato de deportes que le darán la información. El señor Saiz y yo tuvimos una reunión, hablamos en este caso con la coordinadora deportiva, y yo creo que se le ha buscado una solución en principio a la problemática inicial que el club de atletismo en un inicio planteaba, ¿no? Como una problemática, se le buscó la solución y en principio, pues bueno, no hay ningún problema, más allá de que se puedan ir mejorando o haya acciones más para cerrar flecos. Pues si no hay ningún otro ruego, ninguna otra pregunta más, siendo las 18 horas y 8 minutos, se levanta la sesión.